Muchas gracias, presidente. Saludar de nuevo a las personas que nos acompañan el día de hoy de la comunidad. Presidente, representante de la veeduría, ¿por qué hay que conformar veedurías para hacerle control a estas obras? Eh, Efectivamente, el día de hoy hemos citado un control a la Secretaría de Obras Públicas sobre la vía San Jorge. Y quiero hacer algunas explicaciones iniciales. Siguiente, por favor. Este contrato fue adjudicado el 27 de diciembre de 2021. Ojo a estas fechas. 27 de diciembre de 2021 fue adjudicado el contrato. Pero el contrato se firmó el 11 de febrero, 46 días después de haber sido adjudicado. Ya es regular que se demore una gran cantidad de días entre ser adjudicado y ser firmado. Eso también pasó en la vía Barandillas, Tocancipá, La Fuente. 46 días para suscribir el contrato. Y el acta de inicio se firmó el 1 de marzo. Miren, entre la adjudicación del 27 de diciembre y el acta de inicio, ¿cuánto ha pasado? ¿O cuánto pasó? 1 de marzo. Más de 46 días para suscribir el contrato. Siguiente, por favor. Pero el contrato se suspendió el 31 de mayo y se reinició el 1 de julio. Es decir, que ya se prorroga un mes y va a terminar el 30 de diciembre. Aquí cabe anotar que duraron 18 días para firmar el acta de inicio. Desde que se suscribió el contrato, duraron 18 días para suscribir el acta de inicio. Es decir, las demoras con este contrato son unas demoras que vienen de hace ya, es decir, son demoras regulares. No es un caso fortuito, también pasó con el contrato del Tunal. Aquí se están demorando bastante y sí sería bueno, sí sería importante saber, secretario, por qué se demoran tanto los procesos, por qué se demoran tanto los procesos entre la adjudicación y la suscripción del contrato. ¿Por qué se demoran tanto? ¿Por qué se demoran en este caso más de 40 días? En ese lapso no hay la posibilidad de ajustar diseños. El contratista no tiene la posibilidad de cambiar diseños, de hacer observaciones a los diseños, porque usted ha mencionado hoy son del IQ, pero el municipio no tiene nada que ver con solicitar y aceptar estos diseños. El contratista, cuando se le adjudica el contrato, no tiene nada que decir, o cuáles son qué derechos tiene o qué obligaciones tiene el contratista frente a los diseños, aceptarlos tal como vienen o hacer observaciones, pedir cambios, porque si acepta los diseños tal como vienen, está aceptando que están bien los diseños. Y si el municipio acepta los diseños tal como vienen, está aceptando que los diseños están bien. El municipio es el que conoce la zona. Entonces, porque yo lo sentí hoy como un poco con la idea de lavarse las manos diciendo que si hay problemas de los diseños son del IQ. Claro, el IQ hace los diseños, pero quien los acepta es el municipio, quien los acepta es el contratista. Entonces, pasó lo mismo con la vía del Tunal. Hicieron malos diseños y el contratista los aceptó, el municipio los aceptó. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De quién es la responsabilidad si hay malos diseños? Siguiente, por favor. Es un contrato, siguiente. Es un contrato por 6.472 millones a 9 meses, recursos de regalías, inició el 1 de marzo, el contratista IES Ingenieros y el representante legal Oscar Renán Velázquez Vigoya. Es un contrato para intervenir un poco más de 3 kilómetros. Siguiente, por favor. El contrato de interventoría se adjudica el 22 de octubre. No sé por qué el contrato de interventoría se adjudicó mucho antes. Recordemos que el otro se adjudicó en diciembre. Quisiera preguntar por qué estas diferencias. Se adjudica el 22 de octubre, se suscribe el 17 de noviembre de 2021 y el acta de inicio es el 1 de marzo. Es decir, que duraron desde la adjudicación al acta de inicio 104 días, más de 3 meses entre la adjudicación y el acta de inicio. ¿Por qué esos tiempos? ¿Por qué está pasando con la planeación contractual en el municipio? Porque no solo es la etapa ya operativa y de ejecución del contrato, sino la etapa de adjudicación, firma del contrato y demás. ¿Qué está pasando ahí? Siguiente, por favor. El contrato de interventoría es por 710 millones, 10 meses, recursos de regalías. El contratista Alfredo José Lepescur Martínez. Siguiente, por favor. Y aquí vemos que la obra solo ha avanzado un 4.58% en 5 meses. Un avance del 4% en 5 meses, honorables concejales. No sé usted, la comunidad que ha durado con la vía cerrada, solo avanzar 4.58 en 5 meses me parece que es una ejecución desastrosa. No sé qué pasa con la supervisión. Yo quisiera saber qué es lo que está pasando con la ejecución de esos contratos. Y claro que no se ha pagado, sería el colmo.
porque el primer pago se tiene que hacer con un avance de obra del 40%, según el contrato, un avance de obra del 40%. Decía el secretario que no se ha pagado, pues claro, por supuesto, ¿cómo se va a pagar solo con el 4.5% de avance? Siguiente, por favor. Pero acá vemos algo que me parece preocupante, bueno, no sé cómo llamarlo, coincidente, y ya también lo mencionaba el concejal Ronald Ortiz. Acá citamos el 22 de junio, fuimos citantes de control político de la vía Barandillas-Tocancipá, La Fuente, y se invitó a la representante legal del consorcio contratista de la vía Barandillas, que es la señora Omaira Riaño Molano. Ella es la representante legal del contrato de La Fuente, Barandillas, Tocancipá, La Fuente, que tantos problemas ha tenido. Ella es la representante legal del consorcio. Pero en este contrato de San Jorge, aparece la firma de ella como residente de obra firmando el plan de manejo de tráfico. O sea, la misma persona que es la representante legal del contrato de La Fuente, del contrato Barandillas, Tocancipá, La Fuente, es la misma persona que aparece aquí firmando como residente de obra en el contrato de San Jorge. ¿Cómo se están dando las conexiones entre los diferentes contratos en el municipio? ¿Qué está pasando allí? Sí decía la gente que si era el mismo contratista, que si tenían que ver, pues legalmente no son los mismos contratistas, pero en la práctica son las mismas personas las que están ejecutando las labores. El que es contratista es en un lado es el residente de obra en otro contrato. Ahora hay que ver a los interventores, pero pues es un estudio que estamos haciendo y ya más adelante en otras ocasiones ya entraremos a hablar más al respecto. Siguiente, por favor. Y claro, ahí hay un error que comete en el informe porque dice que la suspensión fue el 1 de mayo. Por eso yo preguntaba realmente cuándo ha sido la suspensión, porque comete usted un error en el informe, no solo con eso, sino porque dice que el plazo de ejecución del contrato es de 10 meses y es de 9, el de obra. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos claro que el contrato fue suspendido el 31 de mayo y el reinicio se hizo el 1 de julio. Entonces, tengamos claro que el 31 de mayo se suspendió el contrato. Ojo a estas fechas. 31 de mayo se suspende el contrato, 1 de julio se reinicia. Siguiente, por favor. Nosotros hacemos una visita con algunos concejales el 24 de junio de 2022. Esa foto que se toma allí es del 24 de junio de 2022. Siguiente, por favor. El 24 de junio de 2022 nos reunimos con la comunidad en la obra. Siguiente, por favor. Nos reunimos con una parte de la comunidad en la obra. Mi pregunta es, si el contrato estaba suspendido entre el 31 de mayo y el 1 de julio, ¿por qué las obras iniciaron en junio cuando estaba suspendido el contrato? Acá el presidente Julio Gómez nos dijo que las obras habían empezado hacia el 8 de junio aproximadamente. Hacia el 8 de junio empezaron las obras aproximadamente. Cuando nosotros fuimos, esta foto del 24 de junio de 2022, estaban en obra, es decir, las obras estaban en ejecución, pero el contrato estaba suspendido. Entonces el contrato no avanza cuando está vigente, pero sí avanza cuando está la obra suspendida. Yo sí quiero que me aclare eso, secretario. ¿Por qué? ¿Qué implicaciones tiene que la obra estuviera en ejecución cuando estaba suspendida? ¿Había interventoría en esa suspensión? Si la interventoría también estaba suspendida, ¿quién estaba haciendo la interventoría de esa obra en esos días? ¿Cómo así que el contrato se suspende el 31 de mayo y las obras empiezan en junio? Y el contrato se reinicia el 1 de julio y ya no hay avances de obra. O sea, el contrato avanza es cuando está suspendido. Yo sí quiero que me explique muy bien eso, secretario, porque esto no nos lo contaron, esto lo vimos. Siguiente, por favor. Estuvimos allí. Esta foto también es de ese mismo día, 24 de junio. Allá había una persona, un ingeniero civil que se ve al fondo. Había también unos trabajadores. Siguiente, por favor. Ese mismo 24 de junio estaban estos trabajadores levantando estos metales con los que se iba a intervenir el box culvert. Entonces, no se entiende cómo es que se supone que el contrato, incluso hay una maquinaria, ustedes se dan cuenta, hay una maquinaria ahí azul atrás de los que estaba funcionando ese día, 24 de junio, cuando se supone que estaba suspendido el contrato. O
Se supone que ese día no había obra. Siguiente, por favor. El 29 de junio volvimos a visitarla y había un bus acá de Transcogua digamos, esperando ruta. Es decir, ya como Transcogua y como las transporte público no puede atravesar esa vía, esperan el transporte allí, pero pues no llega la gente porque imagínense usted esa caminada para llegar hasta ahí. Entonces el transporte público prácticamente está perdiendo el tiempo. No hay vías alternas en este momento de transporte público. Siguiente, por favor. Esta obra se estaba realizando el 29 de junio de 2022. Allá estuvimos, secretario. 29 de junio, pues importante que avancen, pero la obra estaba suspendida en ese momento, según lo que usted nos dice. Se estaba avanzando en el Box Culvert, en la construcción del Box Culvert el 29 de junio de 2022. Allá están los trabajadores, allá se ven los cascos blancos también. Estaba la CISO y estaba un ingeniero que nos dijo que no era el residente, estaba otro ingeniero. No, no era el ingeniero residente, ahí no hay interventoría, no hay absolutamente nada, no sé cómo hubo obras que estaban avanzando en esa época. Siguiente, por favor. El día de ayer, pues digamos que ya terminaron el Box Culver, ahí está el letrero de no pase, pero ahí está, siguiente, por favor, ahí se ven las obras, la obra del Box Culver, como dice el concejal e ingeniero Juan Gutiérrez sí nos hacía notar en el proceso de intervención que ese box culvert lo estaban realizando en una zona en la que pues no hay quebradas, no hay gran caudal de aguas, no entendemos, y ese sería bueno que nos explicaran por qué. Nosotros le preguntamos al ingeniero en ese momento, al ingeniero que estaba allí, por qué estaban haciendo ese box culvert en una zona en la que no hay agua arriba ni agua abajo. O sea, es como hacer un puente donde no hay río. Y nos decía que así estaban los planos. Nos dijo prácticamente, pues así están los planos y nos toca hacerlo porque aquí aparece en el plano y nos toca hacerlo acá. O sea, pero bueno, es que el sentido común, o sea, no hay nadie aquí, una interventoría, alguien que diga, oiga, ¿por qué se está haciendo esto acá? Y más adelante, unos 100 metros más adelante, hay una alcantarilla con mayor caudal de agua y allá no van a hacer box culvert, allá van a simplemente hacer alcantarilla. Allá donde sí debería hacerse una alcantarilla, un box culvert, no hay box culvert. Yo no sé bajo qué lógica se están haciendo esas intervenciones. Siguiente, por favor. Pero sí, vimos el día de ayer esta maquinaria, están abriendo una zanja más adelante. Allá ahí está la zona en donde decimos que sí, en donde se justificaría de pronto más hacer el box culvert, pero allá parece que hasta rompieron un tubo. Allá, en esa intervención el día de ayer que estuvimos, se ven personas incluso, siguiente, incluso usted decía, ingeniero Fernando, que le había solicitado al interventor, que todo el mundo estuviera con chalecos, identificado, que supiéramos quiénes eran los interventores, y ahí hay gente hasta sin cascos, sin chalecos, sin nada, o sea, así es como funcionan las obras en el municipio, secretario. Así, eso es como venga. ¿Dónde están los CISO? ¿Dónde está la gente que se encarga, digamos, dónde está cuál es el casco del interventor o cómo se le identifica? Porque usted le solicitó que se identificara, pero no los vemos. Siguiente, por favor. Pero acá, además de eso, en el informe nos dicen que el plan de manejo de tráfico se aprobó el 9 de mayo. Preocupante, preocupante que se haya aprobado el 9 de mayo. Siguiente, por favor. ¿Por qué razón? Porque es que si el contrato se inició el 1 de marzo, el acta de inicio es del 1 de marzo, la aprobación del PMT, el Plan de Manejo de Tráfico, es del 9 de mayo, ¿cuánto tiempo pasó entre el acta de inicio del contrato y el plan de manejo de tráfico, que es como se inicia la obra? O sea, pasaron casi 3 meses para que pudieran aprobar el plan de manejo de tráfico. ¿Por qué la obra se ha demorado? Si se demoran solo 3 meses en algo tan elemental como el plan de manejo de tráfico, imagínense ustedes el resto. O sea, solo 3 meses para aprobar el plan de manejo de tráfico. 3 meses. La tercera parte de la duración del contrato se la gastaron en la aprobación del plan de manejo de tráfico. Claro, ¿cómo va a avanzar lo demás? Pero el 9 de mayo aprueban el plan de manejo de tráfico y el 31 ya estaban suspendiendo la obra. Es decir, ese plan de manejo de tráfico no duró vigente ni 20 días. Poco más de 20 días. ¿Por qué no avanza esta obra? ¿Por qué es tan traumático el avance de este proceso? Yo no entiendo. ¿Por qué es tan traumático avanzar en la gestión de movilidad de obras públicas en esta ciudad? ¿Por qué nos pasa
en La Fuente? ¿Por qué nos pasa en la vía San Jorge? ¿Por qué nos pasa en el mantenimiento vial? ¿Por qué es una recurrente esto en el municipio? ¿Cuál es el factor común problemático en esto? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro municipio? Porque lo de la vía San Jorge no es algo aislado. Esto está conectado con la improvisación y las problemáticas que se están dando en el municipio en diferentes partes de la ciudad. No es un factor aislado. Hay un factor que conecta todo. El alcalde ingeniero, el secretario de Obras Públicas. Tal vez malos diseños del IQ, pero todo está conectado. Siguiente, por favor. Plan de manejo de tráfico, lo decía también el concejal Juan Gutiérrez. Lo decía el concejal Juan Gutiérrez. Dice el plan de manejo de tráfico, motos 42%, autos 33%, camiones 25% y buses con participación nula. Buses con participación nula. El plan de manejo de tráfico nos está diciendo que allá no hay buses, pero si allá hay transporte público, porque pasan dos rutas de transporte público y el diagnóstico del plan de manejo de tráfico nos está diciendo que hay que hay buses, o sea, que no hay buses. Imagínense ustedes eso. El plan de manejo de tráfico, el que avaló además la Secretaría de Movilidad, nos está diciendo que allí no pasan buses. ¿Eso es cierto? Allá pasan buses. Por supuesto que allá pasan buses, pero el plan de manejo de tráfico nos está diciendo que allá no pasan buses. Siguiente, por favor. Y los camiones de flores que llevan a la gente también a trabajar. Miren. El plan de manejo de tráfico nos dice que es importante aclarar en cuanto a la compactación del material granular que de no realizarse, siguiente por favor, que de no realizarse el método constructivo como corresponde y se dé el paso a los vehículos intermitentemente, afectaría directamente los materiales granulares que conforman la estructura de la vía. Yo quiero que me explique qué significa eso, secretario, en el plan de manejo de tráfico. ¿Qué significa eso? Siguiente, por favor. Y nos habla de un plan B, el plan de manejo de tráfico para el desvío de tráfico de transporte público. ¿Eso no ha pasado? Se supone que iban a buscar un plan B para que el transporte público pasara por otra vía y eso no se ha dado, eso no ha pasado. No se está cumpliendo el plan de manejo de tráfico. ¿Cuánto nos cuesta, cuánto le cuesta al municipio pagar ese plan de manejo de tráfico? ¿90 millones? ¿Cuánto fue que dijeron? ¿Y por qué no está funcionando ese plan de manejo de tráfico? Se supone que esa plata, entonces, ¿a dónde se está yendo? ¿A dónde está yendo ese dinero? Siguiente, por favor. También nos decía, en el plan de manejo de tráfico nos da unos horarios de cierre, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pero es que esos horarios no, esos horarios ¿para qué? Si es que está cerrado completamente. ¿Cuáles horarios? Si es que ahí no se puede pasar a ninguna hora. ¿Cuánto tiempo va a durar la gente con la vía cerrada? Lo mismo que el Tunal. Siguiente, por favor. Yo quiero también que nos cuente más a fondo el tema de los box culvert, porque cada una de esas intervenciones va a requerir, y yo se lo pregunté al inicio, pero no lo respondió, cada una de esas intervenciones va a requerir cierre total, posiblemente. Yo quiero saber cómo está planeado eso. Siguiente, por favor. Y quiero que ustedes vean este video, por favor, para que lo ponga, es muy corto. Este es el box culvert, ¿no? Este es el box culvert que se estaba construyendo el 29 de junio. Simplemente para que miremos cómo hacia arriba y hacia abajo la conexión del box culvert no hay quebradas, no se ven pasos de agua. O sea, eso no se ve, o sea, eso no se ve. No sé cómo justifican un box culvert en el que cabe una persona en donde no hay gran paso de agua. Yo no sé técnicamente, secretario, usted para que nos diga, nos informe al respecto. Siguiente, por favor. Y termino con esto. Termino con esto. Por favor, secretario, para que nos responda puntualmente. ¿Cuándo realmente se termina esa vía? Porque si solo ha avanzado el 5% en 5 meses, ¿esperan que avance 95% en 5 meses? ¿Por qué solo se ha ejecutado menos del 5%? ¿Por qué? Duraron 3 meses aprobando el PMT. ¿Por qué solo se ha avanzado el 5%? ¿Cuánto va a durar cerrada la vía, secretario? Para que nos responda. ¿Cuánto va a durar cerrada la vía? ¿Cuánto tiempo va a quedar incomunicada la gente de San Jorge? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué no hay planes alternativos para el transporte público? ¿Qué va a pasar con el transporte público? Claro, ese es un tema que también tiene que ver con movilidad, pero es que tiene que ver con la supervisión del plan de manejo de tráfico. Entonces, yo sí espero, con esto ya termino, que se le dé solución
que se le dé solución a esta obra pronto, porque es que aquí lo que la gente espera escuchar es el avance de la obra, cuándo se va a terminar, cuándo la gente va a poder volver a andar por esa vía y sobre todo si después de que esté hecha van a poder pasar el mismo tráfico que pasaba antes de que se interviniera. Termino allí, presidente, y quedo pendiente de la respuesta del secretario, que ojalá se conteste. Con gusto, no.